pedimos, Señor, que ahora al leer tu palabra nos ayudes a entenderla y más que eso, prontamente nos ayudes a practicarla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tengo ahora otro jueguito de pantallas y de algunas cuestiones que quiero, como ayer, trabajar con ustedes. Les voy a pedir que veamos la primer foto, ¿sí? Y va a haber una votación luego de esta primer foto. Así que vamos a ver esta foto. Y la pregunta que quiero que respondan en la encuesta va a haber 4 opciones, ¿sí? Si esta semilla que tiene este tamaño puede llegar a tener entre 5 a 50 centímetros, votan la opción 1, de 5 a 50 centímetros. Si piensan que esta semilla puede llegar a tener entre 50 centímetros de alto a 1 metro, votan la opción 2. Si piensa que tiene que tener de 1 a 2 metros, votan la opción 3. Y si piensan que esta semilla va a llegar a tener más de 2 metros, votan la opción 4. Así que ahí tenés presentada la encuesta. No te olvides de apretar el end polling al final, ¿sí? Para que pueda ser registrada tu votación. Vamos avanzando rápido ya. Hay más del 70% que han votado, así que estamos bien atentos. Muy bien, parece ser que se impone por amplia mayoría entonces la idea de que esta pequeña semillita va a dar lugar a una hortaliza, arbusto. En realidad la palabra árbol no es técnicamente lo que es esta semillita, pero en la encuesta decía arbusto árbol para que podamos entender el tamaño de esto, ¿sí? Muchas gracias por la votación. Se ve que ustedes son personas que tienen mucha fe, porque para tenerle fe a esa semillita pequeñísima, me parece que hay que ver las cosas desde otro lado. Tengo otra foto y otra encuesta también para compartir en este tiempo inicial. Ya vamos a ver publicada la segunda foto y vamos a tener también en pantalla la segunda votación. La pregunta es, ¿ustedes creen que esta es un árbol de mostaza, un arbusto técnicamente, una hortaliza de mostaza? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Si parece que es no, la opción 1. Si le parece que es sí, la opción 2. Así que vamos votando también. Bueno, ya estamos casi al 100% y parece ser que la opción de que ustedes creen que este es un arbusto de una semilla de mostaza se ha impuesto por gran margen, entre el 70 sobre el 30%. Bueno, muchas gracias por la participación. Como veo y sigo confirmando, estoy frente a un grupo de expertos de todo lo que es lo agrícola. Ustedes tienen muy claras estas situaciones, así que los felicito porque siempre escogen las respuestas acertadas. Algo de esto tiene que ver con nuestra parábola de hoy, ¿sí? Evidentemente, la primera semillita que vieron ustedes es una semilla de mostaza, tiene unos 2 milímetros de diámetro, 3 a lo sumo, y el árbol, en realidad, el arbusto enorme que ustedes vieron, es un arbusto de lo que queda cuando la semilla de mostaza crece, ¿sí? Inclusive este es un arbusto, busqué la foto, en Palestina, porque no cualquier semilla crece igual en cualquier lugar, ¿sí? Tal vez en Brasil, el arbusto que queda de una semilla de mostaza es mucho mayor. ¿Por qué? Por las condiciones ambientales de la tierra, la humedad que hay en Brasil y tal vez en alguna zona también bien húmeda y de tierra muy rica de México, ¿sí?
Así que evidentemente esa es una semilla de mostaza y este es un arbusto de mostaza. Como para que ustedes tengan idea de lo pequeña que es la semilla de mostaza, esa semilla no se tiene que comparar con un árbol, se tiene que comparar con semillas de hortaliza, o sea, comparar esa semilla de mostaza con una semilla de zapallo, por ejemplo. Un zapallo queda de 50 centímetros cuando es grande. 1 metro puede llegar a tener un zapallo gigante. Bien, una calabaza, como me aportan acá, para hacer entendible la comparación que estoy dando, excelente. La semilla de calabaza es muy grande, o una semilla de tomate también. Con eso tiene que ser comparado la semilla de mostaza, o con una semilla de lechuga, por ejemplo. Evidentemente todas estas hortalizas, lechuga, zanahoria, tomate, calabaza, tienen un tamaño de 50 centímetros, 60, 1 metro, pongamos, exagerando, 1 metro. Y todas esas semillas son más grandes que la semilla de mostaza. O sea que en el ejemplo que Jesús está poniendo a la gente agricultora que tenía frente, a quien le quería enseñar cómo es el reino de Dios, ellos sabían bien que si tenían 5 semillas frente a ellos y decían, a ver, ¿cuál crees de estas 5 semillas? Calabaza, tomate, pepino, zanahoria y mostaza. ¿Cuál crees que de todas estas semillas va a tener un arbusto más grande? Y todos tal vez elegiríamos la semilla más grande y ninguno elegiría la de mostaza. Así que Jesús está poniendo una comparación para un mundo agrícola que entiende muy bien lo que están hablando. Hasta las mujeres pueden entenderlo, porque esto también tiene que ver con la mujer, ¿sí? Tiene que ver con que Jesús también quería hacerse entender en el universo de las mujeres y contaba parábolas que eran entendidas por todos, no solo por los varones. Algunas eran especialmente dedicadas a las tareas del campo que hacían los varones, pero algunas no. Cuando habla de la medida de la levadura que tiene que estar en una masa, esa es una parábola dedicada exclusivamente a las mujeres, porque Jesús quería que las mujeres entendieran lo que era el reino. Así que el primero que tuvo en cuenta a todos los auditorios, varones y mujeres, en sus predicaciones y en sus enseñanzas, ese fue Jesús en un tiempo en donde las mujeres no aprendían nada, ni se les enseñaba nada, porque los que aprendían eran los varones, porque eran los que podían acceder a la religión. Muy bien, entremos ya, voy a leer esta pequeña porción bíblica que está en Mateo capítulo 13, son 2 versículos, muy cortitos, pero fíjense qué significativo para esta conversación que vamos a tener hoy. Versículo 31, 13:31. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Qué simple, ¿no? Qué concreta, qué contundente esta referencia de Jesús de que el reino de Dios es similar a esta semilla de mostaza. Tengo hoy, para tratar de que nos entendamos y hasta para quien quiera luego compartirlo en el Padlet, 3 cuestiones que quiero destacar que empiezan con una C, la primera palabra, y siguen con una I en la segunda palabra. Voy a hacer 3 líneas. Primera palabra va a ir con C, segunda palabra va a ir con I. Así que si quieren anotar. La semilla de mostaza tiene, y ahora van las 2 palabras, comienzo insignificante. Con C, comienzo, con I, insignificante. La semilla de mostaza tiene un comienzo insignificante. Es evidente, ¿no? Esa fotito de la yema del dedo con esa pequeña semillita allí, uno dice, ¿y a quién le puede ganar esta semillita? ¿Y qué saldrá de esto?
¿Y qué podremos hacer con esto? ¿Y alguien se podrá alimentar con esto? ¿Y esto crecerá o no crecerá? La verdad es que la primera conclusión que sacamos de esta enseñanza de Jesús es que el reino de Dios, haciendo el traslado de la semilla de mostaza al reino de Dios, tiene un comienzo insignificante. Y vaya si esto es realidad. Pensemos en dónde está Jesús. Jesús está en un país de cuarta. ¿Cómo dirían ustedes? En un país que nadie considera. ¿Ustedes se creen que Jesús está hablando esto en Roma, discutiendo con los senadores romanos? ¿Ustedes creen que Jesús esto lo está diciendo y toda la gente está callada en el Coliseo de Roma y lo está escuchando a Jesús en una conferencia? ¿Ustedes creen que Jesús está en Corinto, en una ciudad de 700.000 habitantes como era Corinto en la época de Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús está hablando esto en alguna provincia importante del Imperio Romano? No. Jesús es un insignificante palestino que nació en un país conquistado de cuarta. Ese es Jesús. Que no tuvo cámaras, que nadie vino a hacerle una encuesta. La verdad que Jesús nace en un país insignificante, como dije, conquistado. La verdad que Jesús no tiene chapa de grande, y Jesús es el reino de Dios. Y Jesús es el reino de Dios venido en carne. Así que ciertamente esto que Jesús está diciendo, Él lo está viviendo en carne propia. Él lo está viviendo en carne propia. Él es el reino de Dios hecho ser humano, que está hablando con gente simple, sin influencia, en un país de cuarta. Primera enseñanza que nos da esta parábola, esta excelente parábola que Jesús pone comparando la semilla de mostaza con el reino de Dios. Segunda cuestión, con una C y con una I también. Ahora, si bien el reino de Dios tiene un comienzo insignificante, el reino de Dios también tiene un crecimiento imparable. Con C, crecimiento, con I, imparable. Y esta es la segunda cuestión que también está presente en esta enseñanza de Jesús, en esta parábola acerca del reino. A ver, esa pequeña semillita empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y termina siendo árbol. O sea, tiene tamaño de árbol, sigue siendo una hortaliza, sigue siendo comparable con una zanahoria, pero no tiene el tamaño de una zanahoria ni de una calabaza, tiene el tamaño de un árbol. Entonces lo que Jesús también está diciendo a través de esta parábola es el crecimiento del reino de Dios es imparable. El crecimiento del reino de Dios es inimaginado. Uno no pensaría que en tan insignificante semilla habita un crecimiento tan importante. Uno no se imagina esto cuando ve la semilla de mostaza. Jesús también está diciendo esto a gente que muy posiblemente unos años más adelante, 30, 40 años más adelante, gente sin conocimiento, gente sin estatus, gente sin teología, gente sin poder, iba a trastornar el mundo y el imperio romano también. Esto es lo que Jesús está enseñando del reino de Dios a través de esta semilla de mostaza. El crecimiento del reino es imparable, ¿sí? Nació en un país de cuarta, es cierto, está en Palestina el germen del reino de Dios. Pero ¿saben qué? De Palestina se va a Siria, y de Siria se va a Galacia, y de Galacia cruza el mar, y se va a Grecia,
y de Grecia cruza el mar y se va a España, y de España llega a Italia. Y en algún momento el Imperio Romano dice, ¿qué pasó? ¿De dónde es este Jesús el Cristo? ¿Pero quién le dio artículo y prensa a este? ¿Pero cómo llegó hasta acá? ¿Pero cómo que hay tantos cristianos? Y lo hicieron sin WhatsApp, lo hicieron sin YouTube, lo hicieron sin redes sociales, sin Twitter. Realmente, esto que Jesús está enseñando en esta parábola, muy probablemente a sus discípulos y a otra gente que lo escuchaba, es lo que va a suceder 20, 30, 50 años más adelante. Y eso pasó. Ese crecimiento del reino de Dios asombró. Fue asombroso. Nadie creyó que de esa semillita podía llegar a salir semejante arbusto con tamaño de árbol. Tercera enseñanza de esta bella parábola, consistente, cortita pero profunda enseñanza a través de esta parábola. El reino de Dios, así como tiene un comienzo insignificante, así como tiene un crecimiento imparable, también tiene una consumación impresionante. El reino de Dios tiene una consumación impresionante. Y esto está también en la parábola que Jesús está contando. ¿Saben por qué? Porque esa pequeña semillita de 2 milímetros llega a ser un arbusto de 3 metros de alto. En Palestina, una semilla de mostaza llega a tener, en las condiciones normales de Palestina, 3 metros de alto. En otras latitudes del mundo, hasta 6 metros de alto. 6 metros de alto. Esa semillita de diámetro de 2 milímetros llega a tener hasta 6 metros de alto. Qué bien que predica Jesús, qué bien que encuentra los ejemplos, qué bien que enseña Jesús, qué capo que es. Impresionante esto que está enseñando. Imagínense la cara de la gente que está escuchando a Jesús hablar sobre el reino de Dios. Y entender que el reino de Dios tiene una consumación impresionante. Porque esta semillita, el arbusto crece y crece y crece y crece y llega a ser un árbol. Y miren cómo termina la parábola, ¿no? Y cómo ese árbol anida vida. Porque la parábola termina diciendo que en ese árbol van las aves y ponen sus nidos. Y si hay una idea de fecundidad, la hay no solo en el arbusto que se hace árbol, sino que ese árbol permite que la vida se propague. Ese árbol permite que allí las aves de los cielos vayan y hagan su nido y extiendan la vida. Pensemos en el reino de Dios. Lo que Jesús nos está diciendo y que tal vez ninguno de nosotros todavía ha visto, es que ese reino de Dios va a tener una consumación impresionante. ¿Saben qué? Ninguno de nosotros hemos visto todavía la consumación del reino de Dios. La aguardamos. Aguardamos la segunda venida del Señor. Aguardamos que Él se manifieste como el creador y sustentador y dueño de todo el universo. Aguardamos que el Señor finalmente sea visto por todo ser humano y sea reconocido como Señor del universo por todo el ser humano. Pero lo aguardamos. Todavía no lo vimos. Todavía no hemos visto este árbol de 3 metros o hasta de 6 metros. Todavía no lo hemos visto. Lo aguardamos en esperanza, creemos en ello. Todavía no vemos esta manifestación contundente, completa del reino de Dios.
Pero ¿saben qué? Tenemos algunos anticipos, diría yo. Tenemos como algunas pruebitas de ese reino. Tenemos como algunas pequeñas conquistas, pequeñas cosas que nos van mostrando que sí, ese reino va para este lado de una consumación impresionante. ¿Qué puede decirnos a nosotros hoy aquí en día, estudiantes en México, a mí, aquí en Argentina, esta parábola? Lo primero que a mí me levanta son esta idea que yo he sentido más de una vez, que la verdad que lo que soy y lo que hago es insignificante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y como les conté con el ejemplo de la ficha en la facultad, lo viví así bien directamente. Insignificante. Uno no puede desafiar al poder del compromiso de los socialistas en la facultad así nomás. No, te van a barrer, te van a sacar el afiche, te van a bajar el afiche. En Argentina los evangélicos, los protestantes somos minoría y siempre nos ha pasado esta sensación de que, bueno, somos minoría, un pueblo insignificante. Es más, hay una canción que yo cantaba en los años 80 que decía, somos un pequeño pueblo muy feliz. No sé si ustedes la cantaron. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Y la verdad que recuerdo medio con tristeza esa canción, porque era como nos cerremos para adentro porque somos buenos, somos pocos y estamos encerraditos acá adentro. Nos quedemos ahí, nos quedemos conformes con nuestro tibio pequeño pueblo muy feliz. Y esa no es la idea del reino. Esa no es la idea del reino. La idea del reino es que podemos parecer insignificantes. A ver si me explico bien. Podemos parecer insignificantes, pero no lo somos. No sos insignificante, Aniel. No sos insignificante, Valeria. No sos insignificante, Brisa. No sos insignificante, Belén. Vos tampoco, Samuel, sos insignificante. Créeme, Madeleine, que no sos insignificante. Susana tampoco lo es. Débora tampoco. Mega tampoco. Adri tampoco. No son insignificantes. No somos insignificantes. Puede ser que sea lo que sentimos a veces, pero no lo somos. Puede ser que tengamos, mirando la semillita de mostaza, también esa sensación de que esta semillita es insignificante, pero no la es. Parece, pero no la es. Puede parecernos a nosotros también que el crecimiento del reino de Dios en nosotros y en nuestras facultades parezca insignificante. Y mirá, tuve 5 años. ¿Cuántos se convirtieron en los 5 años, Aarón, de que vos estuviste en la facultad? No sé qué dirá Aarón. Tal vez ninguno. Me hace así, Aarón. A muchos nos pasa esto, Aarón. Yo te puedo decir que una sola compañera mía de la facultad se convirtió. Una sola. Me parece insignificante, ¿vos sabés? Si tengo que ser sincero, hasta a veces me da una sensación de fracaso. Pero, ¿para qué, Señor, entonces? Uno solo. Pero lo que nos enseña la parábola es que ese crecimiento del reino de Dios es imparable. Ese crecimiento del reino de Dios es imparable. Y como tercera idea, esta parábola también, otra vez, nos llena de esperanza como la de ayer. Ayer el Señor nos dijo, ustedes van a crecer juntos con el reino del mal, pero ¿saben qué? En el día de la siega van a brillar como el sol.
van a brillar como el sol. Escúchenlo. El que tenga oídos para oír, que oiga, porque van a brillar como el sol. Lo que nos dice esta parábola hoy es, ¿saben qué? La consumación del reino de Dios es impresionante. No va a haber nada que pueda detenerla. Nada. Jesús nos dice, créanme, nada va a poder detener la consumación del reino. Créanme. Esta pequeña semillita de ese Jesús tiene destino de árbol gigantesco, árbol que anida para la vida, árbol que propone vida, árbol que sirve para que la vida se expanda. Como Jesús dijo, el reino de Dios es vida abundante. Como los profetas del Antiguo Testamento dijeron, el reino de Dios es shalom, es bienestar, es vida plena. Así que la nota de esperanza de esta parábola es la consumación del reino que aguardamos en Jesucristo, en su retorno, en su manifestación como Señor de la totalidad de lo creado, es imparable. Es imparable. Es cierta. Falta tiempo, pero es cierta. Nos aguarda. No la vemos todavía. Está en algunos signos insinuada en nuestras vidas y en la iglesia y en el reino, pero no está consumada. Pero viene, viene porque no hay nada que la detenga. Nada detendrá el triunfo y la venida del reino de Dios. Querido Dios, gracias por esta palabra que ilumina nuestras vidas e ilumina nuestro caminar en el reino. Ayúdanos a creer que la obra que estás haciendo en nosotros es una obra significativa que tiene un crecimiento imparable y que aguarda la consumación del reino de Dios. Amén.